Bien, avanzamos con más entrevistas aquí en la mañana informativa. Con motivo de los incendios forestales, es posible que muchos roedores hayan dejado las zonas rurales que están siendo quemadas y se desplacen a zonas más habitadas. Esto genera preocupación principalmente por el virus Santa, además con una época de vacaciones donde mucha gente decide descansar al aire libre, en camping, en campamentos, etc. Frente a esta situación, la Cruz Roja ha lanzado una campaña que se llama Vida Sana. Para conversar de este tema estamos junto a Maricel Huentemil. Marisela Huentemilla, fíjate que está ahí cortado el nombre. Directora Nacional de Salud de la Cruz Roja. Maricela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Marisela. Bien, bien. Oye, mira lo que nos trajiste, un visitante, una persona, un visitante no grato. Sí. Que aparece sobre todo en esta época del año, yo no estoy mirando. Sí, bueno... Este es el ratón de cola larga. Sí, se asemeja bastante, cumple la funcionalidad de ser aproximadamente 2 veces su cuerpo, la cola, que esa es la característica principal. A este hay que agregarle un poquito más de sus patitas, son más bien chicas, pero el ratón colilargo tiende a ser unas extremidades que son más bien más grandes, porque son roen y además son de ambientes que tienen que tapar. Sí, ahora perdón, el cuerpo mismo y el color es como un ratón común. Sí. Si lo que uno puede visiblemente notar es que la cola es muy larga y muy delgadita, ¿no? Sí, exactamente, esa es su característica. Ahí. Ahora tengo una duda, Marisela, si hay otro tipo de roedores, eso no hay que alarmarse, ¿así de simple? O sea, principalmente esa característica. los roedores normalmente pueden generar alguna transmisión de enfermedades gastrointestinales. Ya el tema de la rabia, que normalmente transmitían los roedores, está un poco más bien erradicada. Pero efectivamente nos tenemos que alarmar en el sentido de prevenir igual enfermedades gastrointestinales. A ver, este virus se transmite a través de esporas que uno inhala y que están en los desechos del animal, ¿no? Sí, exactamente, no solo los desechos, sino también en la saliva, en la orina y en las los deposiciones. fluidos, claro, que efectivamente puede ser un contacto directo o bien puede ser también la inhalación de esto. ¿A qué me refiero con contacto directo? Transmitírselo a través de los ojos, comerlo. Ojo, puede haber anta suspendido en el ambiente y yo no ver al animal. No necesariamente, ¿No? sino que es más bien cuando a lo que nosotros referimos inhalación es cuando tú te acercas a un objeto o bien donde está la orina o la deposición y la hueles. Pero por eso mismo, el animal puede haber pasado por algún objeto y yo no verlo, digamos. Tú la levantas, por ejemplo, si no hace un correcto aseo y en vez de primero desinfectar con una solución con cloro, en vez de hacer eso, tú inmediatamente comienzas a barrer, vas a levantar esta espora. Claro, Maricela, es que lo que yo te quiero decir es que mucha gente puede entrar a una casa deshabitada, por ejemplo, algún departamento o revisar un predio y decir, no, ya no hay roedores aquí, estamos bien. No, ahí tienen que ventilar por 30 minutos antes de su ingreso. Primero ingresan, se cubren con una mascarilla o con un pañuelo antes del ingreso y con guantes ingresan, abren todas las ventanas, todas las puertas y ventilan 30 minutos antes del ingreso. Porque el ratón pudo haber pasado hace poco rato, digamos, y haber dejado saliva, haber dejado deposiciones u orina y yo no verlo, porque la gente tiende a decir anta, ratón. Sí. Efectivamente es así, pero no es necesario que esté ahí en ese momento. Exactamente, pudo haber pasado, no sabemos si en qué minuto, en qué momento, pero por eso mismo tenemos que prevenir. Y más si son ambientes cerrados, porque todo se condensa en ese lugar. De hecho, eso te iba a preguntar, porque hemos estado hablando también otras veces con ustedes en otras épocas del año, y una vez nos decían que no necesariamente o casi nunca este tipo de roedor se va a dejar ver, o sea, es escurridizo él. Es temeroso. Es temeroso sí. Del ser humano. Sí, es temeroso, habita en lugares que son muy rurales, de cerros, montañas y de mucho arbusto. Entonces, normalmente nosotros no lo vamos a visualizar. Entonces, es muy poco probable. Lo que sí podemos encontrar cuando en algunas trampas, en algunos lugares que haya instalado la familia, en esos lugares podemos encontrarlos ya muertos. Y en eso también tenemos que tener las precauciones, y las precauciones son al momento de tomarlo y eliminarlo, tienen que estar con guantes de estos que pueden ser de la misma casa, con los que lavamos la loza, y eso cubrirlos con una bolsa y tomarlos directamente con la bolsa, no con el guante. Y a la basura directamente con la bolsa. Y rociarlo con una solución con cloro y a la basura o bien enterrarlo. O sea, no es llegar y sacar un roedor y dejarlo... ¿Hay más riesgo en habitaciones cerradas o es el mismo riesgo en predios abiertos, digamos? Las habitaciones cerradas, el riesgo que tiene es que efectivamente, como tú bien decías, el tema de que no sabemos si están habitando o habitaron, y el riesgo que se corre es que se aumentan las esporas.
que quiere decir que si tú eliminas o caminas puede levantarse tierra y en esa tierra van a estar esporas de lo que dejó el ratón, ya sea con la orina o la deposición. En lo que sucede en los predios en hay los menos... bosques, los sitios heráceos, los pastizales. Es un poquito menos de riesgo porque el virus se elimina también con el contacto con el sol. Ah, perfecto. El tema es que el riesgo se genera cuando las personas van a lugares de acampar y acampan en lugares no establecidos y también cuando están directamente en contacto con zonas donde está la basura o bien leña. Entonces acampan en esos lugares, montan su campamento y el roedor puede circular. Pero efectivamente el riesgo principal se puede generar en zonas más bien cerradas y cuando el roedor se acerca al alimento y luego lo consumimos. Puede ser las salsamoras que a veces nosotros... Frutas. Exactamente. Todo eso, lavarlo, pero lavarlo ¿cómo? Porque ya has dicho cuando uno tiene que utilizar cloro, en fin, pero la comida es un poquito más delicada. Aquellos alimentos que son con cáscara o de hojas verdes, esos pueden ser desinfectados con cloro. Unas gotitas de cloro para cuando la lechuga se uno aplica lava. aproximadamente 10 litros en una fuente de agua y se aplica una cucharada sopera de cloro. Ya. Y eso se deja ahí, se decanta y ¿Y eso se es echa todo. suficiente? Y eso es suficiente, se deja decantar unos 5 minutos y luego se enjuaga. Y ahí ya podemos consumir. Ya, eso tú decías con cáscara u hojas verdes. Sí, pues, los otros. Sí, los otros es muy importante lavarlo muy bien. Ya. O sea, eso dejar reposar un poco, lavar muy bien y sobre todo si se puede cocinar, porque todo aquello que se cocina y que hierve por un tiempo determinado se va a eliminar en este caso Bien, la toxina. vamos a recomendaciones en espacios cerrados primero, después vamos a hablar qué pasa en los camping. Yo llego a mi departamento en la playa, a mi casa de campo, que ha estado mucho tiempo a lo largo del año sin habitantes. ¿Qué es lo primero que hago? Primero decir que es poco probable que se encuentren en departamentos, en casas que son más bien urbanas, sino más bien podríamos recomendar esto para aquellos que viven en zonas rurales Casas y que de van, campo, que van a una cabaña, ¿no? por ejemplo, Cabañas, una casas de esos campo, la lugares. precordillera, sí, etcétera. galpones también. Entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer, lo que dijimos, ingresar cubriéndonos nariz y boca para no inhalar. Con puede ropa, ser, con una polera. o con o una mascarilla. ya. Ya, y con guantes. Y abrimos rápidamente ventanas y puertas y dejamos ventilar por 30 minutos. Perfecto. Luego que ventilamos estos 30 minutos, podemos hacer ingreso con las mismas medidas de precaución y luego generamos una solución clorada. Eso es muy importante porque el cloro desinfecta. Eso que no se nos olvide, no limpiamos, desinfectamos. Esto es muy agua importante. con cloro. Sí, vamos a aplicar 2 litros de agua con media taza de cloro. Perfecto. Y eso nos va a servir para poder limpiar todo lo que está en el suelo en este caso y también, y de ahí nos va a permitir barrer. No vamos a barrer si no está humedecido. Ah, perfecto. Uno humedece antes de barrer. ¿Por qué? Porque eso hace que no se levanten las esporas y el polvo. Lo que pasa en nuestras casas, primero regamos y luego generamos la limpieza, porque si no vamos a levantar mucho. Exactamente. ¿Qué pasa con esto de que pudiesen acercarse o no a sitios o sectores urbanos? Tampoco es un roedor que viva en estos sectores, pero con esto de los incendios forestales seguramente se pueden encontrar más desorientados. Sí, más desorientados, pero insisto, más bien igual se pueden acercar a casas, pero a casas tienden a ser rurales. Ellos no van a cruzar una carretera porque son más bien tímidos, entonces no van a ir a la zona central de una localidad, no van a ir como al centro mismo. Ahora no deja de ser peligroso que se acerquen de todas maneras a las casas, viviendas rurales. igual se acercan a las viviendas rurales, pero yo quiero decir que con la experiencia que hemos tenido nosotros de hacer puerta a puerta en estos lugares que han ocurrido incendios, las personas que viven en zonas rurales saben mucho de este tema y están muy prevenidos, saben que deben tapar aquellos orificios que sean superior a 1 centímetro, porque ahí corren el riesgo que el ratón roe y puede ingresar. Saben también que deben tener mucha precaución con la basura. No deben, si no pasa el recolector de basura, ellos separan la basura orgánica de la inorgánica y entierran la orgánica. Entonces eso tienen mucha precaución y sobre todo recomendarles que aquellas personas en sus casas desinfecten también todo lo que son las superficies y eso lo pueden hacer desinfectando con 5 litros de agua y una taza de cloro y desinfectan todas las superficies, cocina, de la casa. baño evidentemente, etcétera. Sí. Me gustaría saber qué hace uno en los camping. Ya, en los campings nosotros primero lo que siempre recomendamos es que no vayan a acampar a lugares que no están establecidos, que no estén reconocidos por el servicio de salud. Es que muchas veces nos falta el turista aventurero, esa es la principal recomendación. el turista que quiere hacer trekking, que quiere ir parando en el camino. Ese turista aventurero tiene que entender de que efectivamente en estos campings establecidos se hace desratización. Entonces no se va a asegurar si va parando en algún camino de que pueda no haber ratones. O sea, no basta con, por ejemplo, el turista aventurero que llega a algún lugar y él va a tomar sus propias medidas. Eso hay medidas que es uno puede importante tomar. que las tome igual. ¿De qué forma? Lo que nosotros hacemos primero, que no pueden acampar en lugares que son con mucho arbusto.
que más bien esté cortado a ras en los lugares que donde espacio, que haya un abundante espacio, que no acampen a menos de 30 metros de lugares donde hay basura, ni leña, ni madera. Esos son lugares. Y sobre todo que también desinfecten. Y esta desinfección es con esa misma solución que yo te refería adelante, los 2 litros de agua con media taza de cloro, y rocian toda la superficie donde van a instalar el radio donde yo voy a poner la carpa. Exactamente. Tiro nomás. Es muy importante. La carpa, si ellos visualizan por ese motivo presencia de alguna deposición de ratón, es muy importante que no acampen en el lugar, que cambien su campamento, y si no existe y tienen dudas, no acampar ni no dormir a ras de suelo, poner algo divisorio entre el suelo y en este caso el saco. ¿La carpa es suficiente? Porque uno está a ras de suelo. Sí, está a ras de suelo, pero lo importante es que nosotros no estemos en contacto con el suelo. Exactamente. Perfecto. Importante también que todo el alimento que van a consumir lo dejen debidamente guardado en contenedores con tapa y sellados y cerrados. ¿Qué pasa con la gente que empieza a sacar frutitas de los árboles? Eso es muy peligroso, porque este ratón, a diferencia de otros ratones, se alimenta, es como muy naturista. Se alimenta de vegetación, de fruta, de frutos secos, de zarzamoras, de todo ese tipo de naranjitas cosas. Entonces es muy importante que si tú vas a sacar esto, te resguardes con guantes, no lo huelas ni tampoco lo comas. Fíjate, sino que primero, porque lo primero que hace uno, típico, uno saca la zarzamora. Sí. Al tiro. Exactamente, entonces, y esos son los lugares donde más se pueden encontrar esta patología. O sea, ahora una pregunta que seguramente se hace la gente, ¿cómo sé yo que tengo el virus Anta? Bueno, ¿y qué hacer? El riesgo que genera este virus, por eso se habla mucho, es que al principio tú te asemejas a un resfrío. Entonces te duele la musculatura, te duele la cabeza, puedes tener fiebre sobre 38 grados, sobre 38,3 o más elevadas. Puedes tener dolor de cabeza y también puedes tener problemas gastrointestinales. Entonces tú dices, me resfrié. Te empiezas a sentir un poquito más mal y vas al médico. El problema es que nosotros no le hacemos saber al doctor tampoco de que estuvimos acampando o que vivimos en zonas propensas a tener el ratón colilar. ¿Y eso cuánto demora? Puede ser hasta 45 días posterior a la exposición con el virus. ¿Eso necesariamente o a veces puede ser menos? Puede ser menos, pueden ser 2 semanas, pero no son inmediatos. Eso no son inmediatos. Sí, puede pasar 1 semana, 2 semanas, pero no son al otro día de la exposición. Entonces ese es el riesgo. Entonces las personas normalmente consultan porque se sienten resfriadas y le dan los medicamentos para el resfrío. Y luego llegan a la casa, pasan un par de días y comienzan con esta dificultad respiratoria y comienza a agravarse y requieren hospitalización en centros que tengan UCI o UTI. Es mortal el virus, Anta. Sí. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, acudo a esto más allá de descartar que sea un resfrío. Las medidas que yo puedo tomar camino a un centro asistencial. Nada es necesariamente con medicamentos, hospitalización. Sí, tiene que ser, normalmente es con hospitalización. Y el problema de esto es que las personas llegan ya con bastante enfermedad. Entonces cuando ya se recuperan es porque lograron salir de esta patología. Normalmente se dice, existen en este caso 8 muertos, por ejemplo. Pero eso es porque luego de fallecidos se hacen los análisis y se descubre que los cadáveres tienen Anta. Pero es muy poco probable que se logre identificar a alguien que falleció antes por el virus Anta. O bien está muy grave, hospitalizado en UCI, UTI, y ahí ya saben efectivamente que está. Bien, ahí están claras las recomendaciones, sí, pero es evitable, en el fondo con algunas medidas súper básicas. Es súper importante que la gente se dé cuenta que con estas medidas súper simples podrían evitarla y no exponerse demasiado en este sentido. Y tampoco crear una alarma a la gente que con los incendios van a tener aumento de las enfermedades, siempre tienen que prevenir y eso va a generar también que ellos se cuiden. Son políticas de aseo que deberían estar en la rutina diaria de cualquier familia. Ya que estén muy bien, Maricela. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Maricela. Bien.